Buenas, en este video se abordarán las generalidades del examen físico del abdomen, así como los principales aspectos fisiopatológicos relacionados con este y con el sistema hepatopancreático biliar, elementos fundamentales para la práctica clínica. El examen físico abdominal sigue una secuencia específica distinta a otros sistemas, iniciando con la inspección en la cual se evalúan características como la forma, simetría, distensión, presencia de cicatrices o circulación colateral. Además, los movimientos respiratorios del abdomen. Posteriormente se realiza la auscultación antes de cualquier manipulación, esto con el fin de valorar los ruidos hidroaéreos cuya presencia, aumento o disminución puede orientar hacia condiciones como diarrea, obstrucción intestinal o hilio paralítico. A continuación de esto vamos a pasar a la percusión, la cual permite diferenciar entre áreas timpánicas que indican presencia de gas y áreas mate que sugieren órganos sólidos o acumulación de líquido, siendo útil también para la detección de ascitis y la delimitación de órganos como el hígado. Y finalmente pasaremos a la palpación, tanto superficial como profunda. Esto permite identificar dolor, masas o visceromegalias, así como la presencia de signos clínicos específicos como el signo de Murphy o el de Bloomberg. Desde el punto de vista fisiopatológico, el abdomen puede verse afectado por diversos mecanismos, entre los que se destacan la inflamación, la obstrucción, la isquemia y la perforación, los cuales generan manifestaciones clínicas como el dolor abdominal, que puede clasificarse en visceral, de carácter difuso y mal localizado, somático, de mayor intensidad y localización precisa o referido, cuando se percibe en una zona distinta al origen del estímulo. En relación con el sistema hepatopancreático biliar, este comprende lo que son el hígado, las vías biliares, la vesícula biliar y el páncreas, órganos que desempeñan funciones esenciales en el metabolismo, la digestión y la regulación endocrina. El hígado participa en procesos como la síntesis de bilis, el metabolismo de nutrientes y la detoxicación, y puede verse afectado por patologías como hepatitis o cirrosis. Las vías biliares, por su parte, y la vesícula permiten el almacenamiento y transporte de la bilis, siendo frecuentes alteraciones como la colelitiasis, la colecistitis y la colestasis. Por su parte, el páncreas cumple funciones exocrinas mediante la secreción de enzimas digestivas y endocrinas mediante la producción de hormonas, como lo son la insulina y el glucagón, pudiendo alterarse en condiciones como la pancreatitis o la diabetes mellitus. En conjunto, la adecuada realización del examen físico abdominal, integrada con el conocimiento de la fisiopatología del mismo sistema, nos va a permitir orientar el diagnóstico clínico y establecer una correlación entre los hallazgos semiológicos y las enfermedades del sistema digestivo y hepatopancreático biliar. Bueno, dando continuidad, hoy hablaremos sobre la fisiopatología del sistema urinario, es decir, cómo se altera el funcionamiento normal del sistema urinario cuando existe alguna enfermedad. Primero, recordemos que el sistema urinario está compuesto por los riñones, los uréteres y la vejiga y la uretra. Su función principal es filtrar la sangre, eliminar desechos a través de la orina y mantener el equilibrio interno del organismo, regulando líquidos, electrolitos, pH y presión arterial. A nivel fisiológico, el riñón cumple tres procesos fundamentales: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La filtración glomerular consiste en el paso de agua y pequeñas moléculas de la sangre hacia las nefronas para formar la orina inicial. Luego ocurre cuando la reabsorción tubular, donde el cuerpo recupera sustancias necesarias como agua, sodio, glucosa y otros nutrientes. Finalmente, en la secreción tubular se eliminan sustancias, desechos como toxinas y exceso de iones para mantener el equilibrio químico del organismo. Cuando estos mecanismos se alteran, aparecen obviamente las fisiopatologías urinarias. Por ejemplo, si disminuye la filtración glomerular, se acumulan toxinas o sustancias tóxicas como la urea y la creatinina. Esto en sangre, lo que puede llevar a una insuficiencia renal, como unos biomarcadores fundamentales. Si existe un daño en los túbulos renales, el organismo pierde la capacidad de reabsorber adecuadamente agua y electrolitos, causando deshidratación, alteraciones de sodio y del potasio e incluso trastornos ácido-base. Otra alteración importante es la obstrucción del flujo urinario, causado por cálculos, tumores o aumento del tamaño prostático. Esto genera aumento de presión en las vías urinarias, dilatación renal y daño progresivo del tejido renal a su vez. También encontramos las infecciones urinarias,
que estas se producen una inflamación al tracto urinario, dolor como disuria, tenesmo y aumento en la frecuencia urinaria. Si la infección asciende al riñón, puede comprometer seriamente su función como la nefrona y tendríamos las nefropatías. En conclusión, la fisiopatología del sistema urinario comprende todas aquellas alteraciones que afectan la filtración, la reabsorción y la secreción y por supuesto la eliminación de la orina, generando repercusiones no solo renales sino también sistémicas, afectando el equilibrio general del organismo. Luego vamos con la fisiopatología del sistema circulatorio, quien estudia cómo las alteraciones del corazón, los vasos sanguíneos y la sangre afectan la perfusión de los tejidos. En este sistema encontramos el corazón, que actúa como bomba, las arterias que llevan sangre desde el corazón, las venas que la retornan, los capilares donde ocurre el intercambio gaseoso y la sangre que transporta el oxígeno. El flujo sanguíneo depende del gasto cardíaco y la presión arterial resulta del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Entre las principales alteraciones que encontramos en este sistema son los trastornos de la bomba cardíaca, como la insuficiencia cardíaca, en la que disminuye el gasto cardíaco y también la perfusión tisular, y como compensación se activa el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. También se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, quien retiene sodio y agua, que esto produce edema, congestión pulmonar y fatiga. Hay otros tipos de trastornos, como el de la presión arterial, donde incluye la hipertensión arterial y la hipotensión. En esta primera se aumenta la resistencia vascular periférica por vasoconstricción, arteriosclerosis o aumento del volumen sanguíneo, lo que puede causar hipertrofia ventricular izquierda, daño renal y cerebral. En la hipotensión o shock se disminuye la presión arterial, reduciendo la perfusión de órganos vitales. También están otros trastornos vasculares como la arteriosclerosis, donde ocurre una lesión endotelial que ésta favorece el depósito de LDL, causa inflamación y formación de placas que obstruyen el vaso o generan trombosis. También está la trombosis, que se relaciona con la tríada de Virchow, donde existe lesión endotelial, éstasis e hipercoagulabilidad. En un trombo se desprende, viaja por la circulación y produce una embolia. También existen los trastornos venosos, donde está la insuficiencia venosa y las varices, que estas generan edema en miembros inferiores y sus causas principales son la incompetencia valvular o la trombosis venosa profunda. Cuando se disminuye la perfusión, el cuerpo activa mecanismos compensatorios como el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética y la de redistribución del flujo hacia órganos vitales. Esto clínicamente está relacionado con manifestaciones como disnea, edema, cianosis, dolor torácico, palpitaciones, síncope, frialdad distal y llenado capilar lento. La fisiopatología del sistema neurológico estudia cómo las alteraciones del sistema nervioso afectan la transmisión, integración, respuesta de los impulsos nerviosos. Este sistema se divide en sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, compuesto por nervios y ganglios, y el sistema nervioso autónomo, encargado del control involuntario mediante sus divisiones simpática y parasimpática. En condiciones normales, la neurona transmite señales eléctricas gracias al potencial de membrana. El potencial de reposo se mantiene por la bomba sodio-potasio, que expulsa 3 iones de sodio e introduce 2 de potasio, generando una carga aproximada de menos 70 milivoltios. Cuando la neurona se estimula, ocurre un potencial de acción con 3 fases, que es la despolarización por la entrada de sodio, la repolarización por la salida de potasio e hiperpolarización. Si este mecanismo se altera, pueden presentarse convulsiones, parálisis o trastornos del sistema autónomo. Entre las alteraciones fisiopatológicas más importantes están los trastornos vasculares cerebrales. En el accidente cerebrovascular isquémico incluye el aporte de oxígeno y glucosa, baja el ATP y falla la bomba de sodio-potasio. En este se produce el edema celular y finalmente la muerte neuronal. En el ACV hemorrágico ocurre una ruptura de un vaso sanguíneo, lo que genera la compresión cerebral y el aumento de la presión intracraneal. Cuando este aumento de la presión intracraneal, cuando la PIC aumenta
de forma grave pueden aparecer la tríada de Cushing, hipertensión, bradicardia y alteración del patrón respiratorio. También existen trastornos eléctricos como la epilepsia, caracterizada por descargas neuronales excesivas e hipersincrónicas. Esto puede ocurrir por el exceso de glutamato, que es excitatorio, el déficit de GABA, que es inhibitorio, o las alteraciones en los canales iónicos. Las infecciones del sistema nervioso central incluyen la meningitis y la encefalitis. La meningitis es la inflamación de las meninges y se manifiesta con fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Además, puede aumentar la PIC y alterar el estado de la conciencia. La encefalitis es la inflamación del parénquima cerebral, afectando directamente la función neurológica. Entre las enfermedades neurodegenerativas destacan el Alzheimer, causando el depósito de beta-amiloides y la proteína tau, lo que causa el deterioro cognitivo progresivo. El Parkinson, debido a la disminución de la dopamina en la sustancia negra, causando temblor, rigidez y lentitud. Y la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central que produce déficits neurológicos variables. Los trastornos neuromusculares incluyen la miastenia gravis, donde anticuerpos atacan los receptores nicotínicos de acetilcolina, provocando debilidad muscular fatigable. Y el síndrome de Guillain-Barré, caracterizado por la desmielinización periférica ascendente. La presión intracraneal aumenta cuando se incrementa el volumen del cerebro, la sangre o el líquido cefalorraquídeo, sin que otros componentes disminuyan. Para compensar, sus principales manifestaciones son el vómito en proyectil, papiledema y disminución del nivel de la conciencia. El organismo va a intentar compensar esas alteraciones mediante mecanismos como la autorregulación cerebral, el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, el aumento del flujo sanguíneo y la activación simpática. Si estos mecanismos fallan, puede ocurrir la herniación cerebral. En general, las enfermedades neurológicas pueden manifestarse con cefalea, convulsiones, parestesias o parálisis o alteración del estado mental. También puede presentarse pérdida de sensibilidad, trastorno del lenguaje o alteraciones en los reflejos. Bueno, dando continuidad, vamos a empezar con el examen físico geniturinario femenino. Esto va a contar con las dos técnicas exploratorias: inspección, palpación y por último especuloscopía. Iniciamos a la inspección. Se observa un sistema geniturinario femenino normoconfigurado con una vulva, labios mayores, labios menores, un clítoris, introito vaginal. También podemos observar el periné y el ano. No se observan de forma normal. Acá no vemos ni lesión, laceración, ni ningún tipo de secreción a simple vista. Tampoco observamos fisuras, ni ningún tipo de desgarros, ni tampoco se observan prolapsos. La distribución del vello debería ser ginecoide, pero en este caso no se encuentra ningún tipo de vello. Pasamos a la palpación. Lo primero que debemos hacer es suavemente abrir o retraer los labios mayores. Acá vemos el introito vaginal que se observa normal, no hay ningún tipo de secreción. Luego le pedimos a la paciente que vamos a realizarle el tacto vaginal, que esto no debería ser doloroso, pero puede causar algún tipo de molestia. Con la autorización previa procedemos a hacer el examen. Vamos a hacerlo bimanual. Primero introducimos 2 dedos con el dedo pulgar hacia arriba, hacemos la introducción de los dedos y vamos a lateralizar el canal cervical para ver si en el cuello uterino se observa buena lateralización o si hay dolor. En este caso la paciente no refiere dolor. Luego pasamos a hacer la palpación en fosa ilíaca derecha para ver si hay dolor, si palpamos masas. Luego fosa ilíaca izquierda para ver si se presenta algún tipo de dolor o si hay algún tipo de masas. Hacemos juntos ambas fosas ilíacas y no presentan ningún tipo de dolor. Procedemos a hacer la extracción de los dedos. Observamos que no hay tipo de flujo o secreción patológica y que no es maloliente. Pasamos al examen físico de la especuloscopía. También observamos principalmente la inspección, como se había mencionado anteriormente, que no hay ningún tipo de laceración y está normoconfigurado.
Los insumos que se utilizarán van a ser un espéculo totalmente estéril, es de uso desechable y único para la paciente. En este caso no se toma muestra ni ningún tipo de hallazgo microbiológico. Entonces lo principal que vamos a hacer es que tiene que ser un espéculo totalmente estéril y vamos a proceder a abrir suavemente los labios mayores. Después de abrir los labios mayores suavemente se hace la introducción del espéculo de forma vertical, se lateraliza cuando ya está dentro y vamos a hacer la apertura. Luego vamos a asegurar el espéculo y ahí podemos observar un cuello uterino de forma y coloración normal, no se observan secreciones, tampoco se visualiza engrosamiento del endocervix ni exocervix. También podemos visualizar que las paredes se encuentran íntegras, no hay fisuras ni ningún tipo de laceración y podemos visualizar un cuello uterino y un endocervix y exocervix completamente normal. Realizamos la extracción del espéculo, lateralizamos. Bueno, iniciamos con el examen físico del sistema reproductor masculino, órganos externos. Primero se inicia con la inspección donde se observa pues los genitales externos normoconfigurados, es decir, el pene, el escroto con los dos testículos, el glande y el meato urinario. Luego vamos a la fase donde se observa la piel, donde se observa el vello púbico, que tiene que tener una distribución masculina, es decir, un triángulo hacia arriba. No tiene alteraciones. Y luego vamos al pene, donde observamos tamaño, forma, coloración, y se observa que en este caso pues el paciente no tiene lesiones, úlceras ni laceraciones, además de que no contiene secreciones a simple vista. Dentro del glande y el meato urinario, pues el paciente presenta un meato urinario rosáceo, sin secreciones, y a nivel de escroto, pues el paciente tiene que tener la piel rugosa, sin edemas ni lesiones ni aumento de volumen. Además, también a la inspección se observa la simetría testicular, donde podemos observar que los dos testículos deben tener el mismo tamaño, aunque alguno puede estar más arriba que otro. Luego vamos a la palpación, donde se le pide consentimiento al paciente, que puede sentir ligera presión al momento del tacto. Iniciamos principalmente con el pene, donde se le hace una ligera presión a nivel del cuerpo del pene, y luego vamos al glande, apretamos suavemente para observar si hay secreciones. En el caso del paciente pues no se evidencia, y también se hace la retracción del prepucio para evidenciar si el paciente contiene fimosis o parafimosis. Pues en el caso de nuestro paciente encontramos pues que se encuentra normal. Luego vamos a los testículos, que se palpan cada uno con el pulgar y el índice. Se observa también que pues el testículo tiene una consistencia firme, de superficie lisa, y el paciente no presenta dolor. Luego vamos a nivel de escroto, donde se observa sin dilataciones, sin masas. Las dilataciones son venosas para evidenciar si el paciente tiene o no varicocele. Luego, al momento del escroto, también se hace la transiluminación escrotal, donde no se debe evidenciar que pues haya el paso de la luz, ya que esto evidencia si hay líquido o no a nivel escrotal. Lo de la palpación, pues también se hace la palpación de los ganglios inguinales. Pues en este caso el paciente los presenta normales, no presenta dolor. También se evalúa el reflejo cremastérico,
donde se pasa el dedo en la parte interna del muslo y si hay una elevación del escroto, pues hay una respuesta normal. Esto se le llama elevación del testículo ipsilateral. Para hacer el tacto rectal y el tacto de la próstata se puede realizar en 3 posiciones. La posición de litotomía, que es la que se encuentra el paciente, que es decúbito dorsal, y también se podría hacer decúbito lateral izquierdo, donde la cadera derecha va hacia el lado izquierdo, igual la rodilla de forma flexionada para poder observar la zona perianal y anal. Y se puede realizar y también se puede realizar en la posición genupectoral, donde le pedimos al paciente de que postre su pecho en una superficie plana, donde podríamos también observar esta misma zona que vamos a examinar. Al inspeccionar la región perianal se observa que la coloración de la piel es conservada sin presencia de lesiones, fisuras, fístulas, hemorroides ni secreciones, ni sangrado ni prolapso rectal. En la palpación externa de la región perianal se evidencia sin dolor, sin masas, ni induración ni aumento de la temperatura. Voy a lubricar mi dedo índice con el fin de causarle el menor trauma posible a nuestro paciente, y vamos a introducirlo por el canal anal de forma suave. Se valora el esfínter anal, se puede hacer por medio de la maniobra de Valsalva, en el cual se le pide el favor al paciente que mantenga la respiración, y esto lo que va a hacer es como si apretar y relajara el esfínter anal. En esto pues valoramos las paredes de este, las cuales se palpan lisas, sin masas ni irregularidades. No hay dolor ni impactación fecal. También se palpa la próstata, que tiene tamaño normal, superficie lisa, de consistencia firme, elástica, borrosa, con surco medio conservado, simétrica y no dolorosa. Se procede a retirar el dedo y explicándole al paciente que el proceso ha finalizado. En este podríamos, si es necesario, se pueden tomar las muestras para poder hacer una sangre oculta en heces si este lo requiere. Mi nombre es Héctor Arrieta, soy el médico de turno. En la tarde de hoy vamos a proceder a realizar el examen físico a esta paciente de sexo femenino. El examen físico que nos corresponde hoy es al área de abdomen. Recordar que para abdomen las técnicas semiológicas cambian un poco su orden. Inicialmente, en primera posición vamos a hacer la inspección, segundo la ocultación, tercero la percusión y por último la palpación. Entonces, a la inspección vemos que nuestra paciente tiene un abdomen plano, una distribución de vello ginecoide, en su piel no se observan laceraciones, cuenta acá con una mancha tipo lunar hipopigmentada en el hipocondrio izquierdo, no se observan masas ni hernias, tiene un ombligo invertido sin otros hallazgos. Ahora vamos a proceder a ocultar a nuestra paciente como segunda técnica semiológica. Entonces vamos a proceder a hacer la ocultación a nuestra paciente. Para ello, como primera medida, vamos a revisar su arteria aorta abdominal. No habiendo encontrado hallazgo patológico, vamos a proceder a revisar cada uno de los 9 cuadrantes en sentido de las manecillas del reloj para verificar los ruidos hidroaéreos.
De esta manera entonces hemos hecho un conteo de 3 ruidos aéreos por cada uno de los cuadrantes, lo cual nos daría 9 por 3, 27, que se encuentra dentro del rango fisiológico. Como tercera técnica entonces vamos a usar la percusión. En este cuadrante escuchamos matidez hepática, es decir que es bien. Matidez esplénica también. Ahora vamos a revisar el timpanismo. A la percusión no encontramos hallazgo patológico a nuestra paciente. Ahora vamos a proceder a hacerle palpación, primero superficial para notar algún tipo de dolor y luego profunda para revisar si no hay hepatomegalia o esplenomegalia. Ahora vamos a proceder a hacer palpación profunda. Listo, de esta manera entonces hemos revisado lo que es la parte del colon ascendente, del colon transverso y del colon descendente sin hallazgo patológico en esta paciente. Eso ha sido la revisión o el examen físico a nuestra paciente. Muchas gracias.